Muy buenas tardes a toda nuestra membresía de la red de negocios entre amigos, NEA, y amigos invitados. Bienvenidos a nuestra hora NEA, hoy miércoles 25 de agosto, siendo las 19:08. Como siempre, les pedimos desactiven sus cámaras y micrófonos porque esto lo grabamos, lo subimos a nuestro canal de YouTube y lo hacemos accesible a una gran comunidad de personas que están interesadas en lo que platicamos. Hoy la hora NEA presenta a nuestro muy estimado socio fundador y consejero Armando Noricum, quien nos hablará sobre un tema bien interesante, un bono convertible, que es parte de un proyecto de agrotecnología sustentable en Europa. A la verdad, Armando no necesita presentación entre nosotros. Y si acaso, debo mencionar que él es un gran amigo y en ese orden, un gran amigo de muchos de nosotros, un admirable profesionista y un verdadero maestro en el networking. Bienvenido, Armando. Ya te dejamos el micrófono y solo le pido a nuestra audiencia que canalicen sus preguntas, sus comentarios a través del chat de esta aplicación. Armando, bienvenido. Es todo tuyo este micrófono. No, pues muchas gracias, Jesús. Como siempre, muchas gracias a ti, a Rodrigo, a mi tocayo Armando Merlo, a toda la gente de NEA por su interés, por su apoyo. Y el día de hoy precisamente les queremos platicar de este tema que quisiera iniciarlo con una pequeña introducción pues al tema de lo que se conoce ahora como vertical farming, ¿no? O granjas verticales. Hablando de networking, mi querido Jesús, pues esta oportunidad nos llegó a través de un buen amigo que está en Austria. Él es consultor y está activo en esa región y pues está apoyando este proyecto que les vamos a presentar. Pero antes de entrar al proyecto, me gustaría comenzar platicando y dándoles un poco de antecedentes de esto que se conoce como granjas verticales o vertical farming. Y aquí la oportunidad que yo veo para NEA y bueno, para inversionistas mexicanos en general, es que esto es como estar platicando del Internet en 1992, ¿no? Justo antes de que se volviera una tendencia global y que explotara, ¿no? Es como estar hablando de e-commerce en 1992, 1994. ¿Y en qué consiste las granjas verticales? Es básicamente el realizar cultivos de ciertas plantas o de ciertas hortalizas, etcétera, en edificios o rascacielos, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, si ustedes se meten a Google, pues obviamente está ya el término vertical farming, hay muchísima información, y hay otro término que se llama farm scrapers, ¿no? Que es convertir a los rascacielos, los skyscrapers, en granjas verticales, ¿no? Básicamente es un concepto como lo que conocemos como invernaderos, utilizando mucha de la tecnología que los invernaderos ya usaban o han usado durante mucho tiempo, y también incorporando nuevas tecnologías que se han ido desarrollando en los últimos 10, 15 años, ¿no? Incluso en estos proyectos tienes diferentes pisos con diferentes tipos de cultivos y en la base puedes tener también temas de acuacultura, ¿no? Este es un concepto muy reciente, se desarrolló, digamos, a nivel teórico en 1999 por Dixon de Ponier, un profesor de la Universidad de Columbia que pues, dedicó gran parte de su carrera a explorar y sentar las bases teóricas, digamos, de lo que podría ser las granjas verticales. Pero no es sino hasta 2007 que una periodista de New York Magazine, Lisa Chamberlain, escribe un artículo muy completo, muy profundo, y que es lo que detona, digamos, ya el interés en Main Street sobre granjas verticales, ¿no? Entonces, realmente es algo muy reciente, es un tema que no tiene más de 20 años, realmente, y que sin embargo, pues está creciendo con bastante fuerza. ¿Cuáles son las ventajas de las granjas verticales? Pues por un lado, multiplica la superficie cultivable.
ustedes imaginarán, en lugar de que tengas que ocupar 2 o 3 hectáreas para un cultivo, pues en un edificio que ocupa a lo mejor, no sé, 100 metros por 100 metros, pues puedes irte hacia arriba, ¿no? De hecho, una de las tesis de este profesor de Columbia University era pensar qué pasaría si pudieran reconvertir, por ejemplo, el Empire State Building en una granja vertical cuando ya no hubiera necesidad de utilizarlo para oficinas. Y él calculaba que, pues, obviamente alimentaría más de 100,000 personas en Nueva York, ¿no? Eh, algo por ahí va, ¿no? Entonces multiplica la superficie cultivable hacia arriba. Otra ventaja es que reduce los costos de transporte y de logística, porque prácticamente puedes poner estas granjas verticales adentro de la ciudad y por lo tanto acercarla mucho al consumidor final, ¿no? Entonces, eso también elimina intermediarios y eventualmente debería de llevar a precios más bajos para el alimento, ¿no? También obviamente reduce el uso de pesticidas, de herbicidas, de otro tipo de químicos que en una agricultura tradicional en campo pues son indispensables para proteger los cultivos y para hacerlos más productivos. Aquí realmente dentro de este espacio controlado no lo necesitarías y también permite garantizar que esto a lo mejor en México no lo vemos tanto, pero en países del hemisferio norte donde hay inviernos muy fuertes, el poder tener producción agrícola todo el año, pues prácticamente les permitiría duplicar la producción que tienen, porque el día de hoy, por ejemplo, el otro día platicaba con alguien que es miembro de NEA, ¿no? Que está en Canadá, y decía que el mercado canadiense de berries, por ejemplo, pues se cierra 6 meses al año, porque en los 6 meses que Canadá sí produce, no les interesa traer berries mexicanos, ¿no? Pero los otros 6 meses que no se produce, ahí sí están abiertos a importaciones. Aquí realmente podrías tener los centros productores de alimentos prácticamente dentro de la ciudad donde se van a consumir los alimentos, ¿no? Este es el estudio que les decía de este profesor de Colombia, decía un edificio de 30 pisos podría alimentar a 10,000 personas para siempre, ¿no? Lo cual es muy interesante. Y finalmente, este concepto de granjas verticales descansa mucho en otro concepto que es el de Control Environment Agriculture o CEA, que es básicamente poner muchísima tecnología alrededor de los cultivos en temas de hidroponía, energía solar, energía eólica, humedad combinado con luz natural, etcétera, y que también te da o te puede dar en el futuro un manejo de energía más sustentable que el que tendrías que invertir en una hectárea tradicional de cultivos, ¿no? Entonces, parece ser que hay muchas ventajas en el modelo. También es un hecho, hay otro factor importante y es que debido a procesos de industrialización y desarrollo urbano, cada día el mundo pierde más terrenos que se podrían dedicar al cultivo, ¿no? Y hay una estadística pues muy triste, pero también muy real. De 1975 al 2015, la tierra ha perdido 33% de los terrenos que son aptos para la agricultura, ¿no? Y eso pues lo vemos incluso en ciudades como la Ciudad de México y en cualquier lugar, ¿no? La zona urbana realmente ha ido creciendo, es mucho más rentable tener espacios dedicados a temas urbanos que a temas agrícolas y eso ha hecho un cambio estructural en la forma en la que cultivamos en los últimos 40 años, pero también con un impacto muy fuerte pues en la disponibilidad de terrenos para la agricultura, ¿no? Entonces, muchas de las personas que están a favor de las granjas verticales piensan que en los próximos 40 años pues, va a haber una tormenta perfecta, ¿no? ¿Cuál es esa tormenta perfecta? Vamos a llegar quizás para 2050 a 9,000 millones de personas en el mundo, lo cual va a implicar obviamente una demanda enorme de alimentos y al mismo tiempo vamos a tener menos terrenos disponibles para cultivo en el mundo, ¿no? Entonces pareciera que vamos a tener una mucho mayor demanda de alimentos con una menor oferta de terrenos disponibles para poder cultivar. Obviamente, pues sí hay una necesidad imperiosa de atacar el problema del hambre, ¿no? Hay que alimentar a 9,000 millones de personas en el año 2050. Para ese entonces, 2 de cada 3 personas vivirán en áreas urbanas, ¿no? ¿Qué implica eso? Nuevamente un tema logístico, un reto logístico y de transporte y de huella de carbono importante, porque quiere decir que muchos de los cultivos los vamos a tener en zonas rurales y después tendrán que desplazarse a zonas urbanas
para alimentar al 66% de la población mundial que estará en zonas urbanas. Por lo tanto, una tesis importante de esta industria es que producir cerca de los lugares de consumo cada vez va a ser más importante para eliminar costos y tiempos. Al mismo tiempo, la producción, hay una demanda cada vez mayor para que sea más ecológica y más eficiente en temas de uso de energía, en temas de pues, todo lo que hemos platicado de ESG, ¿no? Y finalmente, pues es un tema de seguridad nacional, ¿no? El tener seguridad en los alimentos para cualquier país es un tema de seguridad nacional y este tema de granjas verticales te permite pues diversificar diferentes puntos donde puedes tener concentrada tu producción y de una manera eficiente y de una manera mejor planeada, ¿no? Incluso yo estaba revisando para hacer esta presentación, si ustedes se meten a la página web del USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y del Institute for Food and Agriculture, por ejemplo, los dos tienen programas de fondeo para empresas pequeñas y medianas que quieran establecer granjas verticales, ¿no? Entonces es un tema en el que el gobierno de los Estados Unidos ya le está metiendo dinero para tratar de incentivarlo. No sé, para serles honesto, cómo termine este sector o cómo haya terminado en el proyecto este de infraestructura de $1 trillón de Joe Biden, pero es muy probable que también haya dinero adicional para incentivar el sector en los próximos años, ¿no? Otro dato que sustenta la tesis de esta industria, pues hay un índice que se llama el Global Hunger Index, ¿no? O el índice del hambre global, y que mide el impacto que tiene el hambre en diferentes países. Esto lo he ido midiendo ya en los últimos 20, 30 años. Y bueno, pues al día de hoy hay 690 millones de personas que no están bien nutridas, 144 millones de niños que sufren de ciertos tipos de malnutrición, otros 47 millones de niños que tienen signos ya agudos, ¿no? De malnutrición, y en general casi 5.3 millones de niños mueren al año antes de cumplir 5 años en su infancia a causa de temas de desnutrición, ¿no? Entonces también, si vemos desde el punto de vista de hambre y pobreza extrema y el impacto que tiene eso en los niños, pues hay un caso muy importante para producir más alimentos de forma más eficiente y más cercanos a donde los pueden consumir estos grupos, ¿no? Esta es, por ejemplo, una gráfica de este índice global de hambre, ¿no? Obviamente las áreas con mayores problemas en cuanto a desnutrición, mala nutrición o muerte infantil por desnutrición, pues es obviamente África, ¿no? África en toda la parte subsahariana, el sureste asiático, y bueno, de ahí va disminuyendo hasta Europa y Asia no tienen tanto problema, pero incluso las zonas que parece que no tuvieran problemas, pues sí lo tienen, ¿no? O sea, todas tienen alguna línea negra o alguna línea gris o alguna línea blanca, independientemente de qué tan grave o qué tan no tan grave sea el problema, es una problemática que está en todos los continentes y yo les diría, incluso en países ricos como Estados Unidos, también hay este tipo de temas, ¿no? ¿Qué pasa en cuanto al sector? Las empresas que hoy están compitiendo en el tema de granjas verticales, es un sector que ya existe en Estados Unidos, ya está en crecimiento, ha tenido un crecimiento de ventas del 24% en promedio del 2018 al 2021. Hoy ya es una industria de 3,000 millones de dólares. Sin embargo, si lo comparamos con el tamaño de la industria de frutas y vegetales tradicionales, es de 104 billones. Entonces, ahí es donde está el potencial de crecimiento para esta industria, ir agarrando market share de lo que se produce por métodos tradicionales de frutas y vegetales y pues hay un potencial muy importante para sustituir, digamos que compras en ese sector, ¿no? Ya hay algunas empresas líderes, estuve investigando y hay por lo menos 8 o 10 que ya son fuertes, algunas ya cotizan en bolsa, ¿no? Aquí les presento 4 de las más importantes. Una es AppHarvest, que esa ya está en el Nasdaq, aquí trae una capitalización de mercado como de 780 millones de dólares. Scotts Miracle Grow, también ya está en la bolsa, esa es 10 veces más grande, esa ya está
con un valor de mercado de casi 9,000 millones de dólares. Cubic Farm Systems es mucho más pequeña, de hecho cotiza en la bolsa esta como de empresas súper chiquitas, tiene 152 millones de dólares de capitalización de mercado, y hay otra que parece que es la líder y que muy probablemente en los próximos meses o semanas vamos a escuchar de su IPO, que se llama AeroFarms. AeroFarms han estado ya a punto de salir al mercado varias veces. Hubo un SPAC, que son estos vehículos de propósito especial que han causado mucho revuelo en los últimos 2 años en Estados Unidos porque han hecho inversiones en muchos sectores. Parece que un SPAC ya le metió lana, parece ser, le metió más de 1,000 millones de dólares, creo que 1.3 billones de dólares. Y eso fue a principios de este año y probablemente antes de que cierre 2021 estaremos viendo el IPO de AeroFarms, ¿no? AeroFarms parece ser que es de las más exitosas en el sentido, digamos, que ha tenido muy buena cobertura en medios de comunicación, han ganado algunos contratos muy interesantes con algunas ciudades grandes en Estados Unidos para proveer alimentos y tienen ya operando la granja vertical más grande del mundo, ¿no? Que está en Nueva Jersey. Entonces, pues AeroFarms es una empresa que hay que seguir de cerca, ¿no? Ahora, pues obviamente pues es una industria que tiene sus riesgos también, no todo es color de rosa como es normal en los negocios. Es una industria que está todavía en una etapa muy temprana, una etapa, yo les diría también como todavía de innovación, de integración tecnológica y de ver cuál es el modelo de negocio que realmente va a funcionar, ¿no? A pesar de que yo estaba viendo que hubo la primera empresa pública de vertical farming en Estados Unidos salió a la bolsa en el 2004. O sea, realmente ya hay un track record de empresas que buscan inversiones en la bolsa y estas que les mencioné, que ya son los jugadores más grandes, pues han salido o son empresas que se iniciaron en 2010, 2011, 2012, ¿no? Entonces, pues sí ya tienen años de experiencia, pero aún así sigue siendo una industria en una etapa muy temprana, lo cual es bueno y malo, ¿no? Porque también invertir en una industria que ya está madura, pues los rendimientos son muy diferentes. Como ustedes saben, hay una relación divina entre el riesgo y el beneficio. Y bueno, precisamente si queremos mayores beneficios, tenemos que entrar a industrias en estas etapas iniciales donde hay un poquito más de riesgo, pero también más posibilidades de crecimiento exponencial. El otro riesgo normal en este tipo de industrias pues, es la rentabilidad, ¿no? Como les decía, están buscando todavía ver cuál es su modelo de negocio, cuál es su estructura de costos que los haga sustentables en el largo plazo. Muchas de ellas están en la misma paradoja que estaría un Tesla, ¿no? El día de hoy, en el sentido de que al principio del negocio tienes costos de inversión, costos de tecnología, costos de investigación y desarrollo muy altos, con una demanda muy baja, entonces pues, tienes muchísimas pérdidas al principio, pero si eres paciente y te juega bien el modelo, dentro de algunos años estás en el escenario opuesto, ¿no? Que ya no tienes que invertir tanto, entonces tus costos bajan al mismo tiempo que tu demanda, tus niveles de venta, tu market share sube, y entonces ahí es donde quieres estar dentro de algunos años, ¿no? En esa parte de la curva. El modelo es muy dependiente en tecnología, ¿no? Un día sin electricidad para ellos es totalmente devastador. Obviamente se pierden cosechas, se pierde producto. Eso me pone a pensar, por ejemplo, si en México algún día podríamos tener una granja vertical con los temas que nuestra CFE tiene aquí con bastante frecuencia. Entonces, esa dependencia en tecnología pudiera ser una desventaja. La polinización es manual y este es un tema que yo no conocía, pero digo, obviamente, pues todos sabemos que en los cultivos el papel que juegan los insectos es muy importante por temas de polinización, por temas de llevar, digamos, pues las semillas y otros componentes entre flores, entre cultivos, y eso en un ambiente controlado no lo puedes tener, ¿no? Lo tienes que replicar a través de tecnología, hacerlo de forma manual, y es uno de los rubros de mayor costo que está pegándole al modelo actualmente, ¿no? Entonces, seguramente la solución será encontrar una solución tecnológica que permita hacer esto de forma más eficiente y menos costosa,
Pero el día de hoy, si ustedes ven el estado de resultados de unas de estas empresas, el costo de la polinización es un tema que le está pegando en el bolsillo a los inversionistas porque tiene que ser manual y también nunca va a ser tan bueno como el trabajo que hacen los insectos realmente, ¿no? Bueno, y finalmente otro riesgo, pues es el propio proceso de destrucción creativa. No sabemos quién será el jugador ganador, ¿no? Entonces, ¿con quién invertir ahora? Ahorita el que quiere entrar al tema de vertical farming en Estados Unidos, pues hay 10 opciones ya públicas, pero seguramente algunas de esas van a quebrar, algunas de esas serán absorbidas por otras empresas y el meollo del asunto será encontrar al Apple de las granjas verticales que sea quien se quede con la mayor cantidad de market share, con un modelo muy innovador de incorporación de tecnología y que sea sustentable en el largo plazo, ¿no? Pero en este proceso de early stage, pues es difícil y casi imposible pues determinar quién va a ser el jugador que va a crecer más hacia el futuro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Como les decía, uno de nuestros amigos que está en Austria, pues nos mandó esta oportunidad. Él básicamente está representando a un proyecto de vertical farming en Europa. Va a ser uno de los primeros, ¿no? Es un tema donde Estados Unidos está muy adelante de todo mundo, creo que incluso de China. En Europa no hay mucho de esto todavía, pero sí están detectando que es una tendencia que va a ser importante para los próximos años, ¿no? Además, Europa es un mercado que puede pagar este tipo de productos, puede pagar precios premium por cosas que sean orgánicas, sustentables, amigables con el ambiente. En fin, ya después, si leemos con detenimiento el prospecto y toda la información que tiene la empresa, pues hay un caso de negocio que parece ser muy sólido, ¿no? Ellos anticipan pues un crecimiento exponencial en los próximos 10 o a 15 años en Europa. Tienen información, por ejemplo, de Suecia muy detallada, donde siendo un mercado de 10 millones de personas, más o menos se estima que necesitarán 80 granjas verticales para cubrir la demanda en las principales ciudades de Suecia en los próximos años. Cada granja cuesta entre 5 y 10 millones de dólares, ¿no? Por todo el tema de tecnología y demás. Y, y entonces, bueno, pues así, eso sí, eso lo replicamos en el resto de Europa. Se estima que solamente el continente europeo van a estar 6,000 granjas verticales en los próximos 15 o 20 años, ¿no? Entonces, ahí va a haber todo un tema de inversión, de reconversión, que además tiene mucho sentido porque lo que estaba pensando es si lo combinamos con el otro tema pospandemia, ¿no? De tantas oficinas que ahora no estamos seguros si vamos a regresar al 100% o si el mundo se va a volver híbrido para el resto del tiempo, pero el punto es que puede haber un exceso de espacios, de oficinas, de edificios residenciales, etcétera, que pueden reconvertirse a este tipo de proyectos y que obviamente serían de mucho interés, pues tanto para los inversionistas nuevos que llegan a temas de vertical farming como a los inversionistas que estaban metidos en temas de real estate y oficinas, ¿no? Entonces, puede que sea una tendencia que pudiéramos agarrar en muy buen momento hacia futuro. Este proyecto en específico se va a enfocar en frutas y vegetales y pues tienen una lista de las frutas y vegetales ya muy específicas que van a cultivar. Pero también no se queda ahí nada más, ¿no? También van a desarrollar productos de mayor margen de utilidad, como salsas, jugos, ensaladas ready to eat, ¿no? Entonces, realmente ellos mismos se van a integrar horizontalmente para ser propios clientes de lo que produce la granja vertical, empaquetarlo de otra forma, añadirle un poco de valor y venderlo con un mayor margen, ¿no? También van a jugar en el desarrollo de productos derivados más sofisticados, como aceites esenciales, probióticos y algunos suplementos alimenticios. Y finalmente también tener una estrategia business to consumer, ¿no? En el que algunos de sus productos premiums pues harán alianzas para distribuirlos a través de cafeterías o a través de algunos showroom propios o a través de e-commerce, ¿no? La operación realmente va a comenzar con 2 granjas que ya están con cierto grado de avance. Una está en Holanda y la otra va a estar en España.
Sin embargo, para terminar estas dos primeras granjas verticales, la empresa va a emitir este famoso bono convertible, ¿no? Que es el del que les queremos platicar y que es el que nuestro contacto, digamos que tiene el mandato y nos comparte el mandato para conseguir inversionistas, ¿no? El financiamiento de la empresa, digamos, va a depender más bien de un fondo de equity de 200 millones de euros que se estaría lanzando por ahí de principios de 2022. Esos 200 millones de euros se van a utilizar para la construcción y puesta en marcha de 20 granjas verticales en diferentes lugares de Europa. Sin embargo, antes de llegar a ese tema del fondo de capital para financiar esto, la empresa va a emitir este bono convertible de 8 millones de euros y que va a financiar estas dos granjas en Holanda y en España, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? El financiamiento inicial es a través de este bono. El ticket mínimo para entrar al bono es de 125,000 euros. Este bono va a pagar un interés del 8.5% anual y va a tener un premium del 25% al momento de la conversión. Es decir, si el inversionista adquiere el bono, ¿no? Y ya con eso recibe su tasa de interés, pero si al finalizar el periodo decide que quiere continuar en el proyecto, al momento de reconocerle su participación en el fondo de capital de la empresa, este va a tener un premium del 25%, ¿no? Entonces, si metiste 1 millón de euros, pues vas a recibir 1.25 millones de euros de equity en el fondo de capital, ¿no? El fondo de capital está estructurado con este vehículo que se llama RAIF en Luxemburgo. Es un Reserve Alternative Investment Fund, que pues básicamente es como, me imagino, un fideicomiso de inversión privada, ¿no? Y el que maneja este instrumento es Kendris, que lo estuve investigando, y Kendris es un family office con bastante reputación en Suiza, ¿no? Se especializan mucho en family offices y en todo el tema de sucesión y fideicomisos familiares, ¿no? Para temas de empresas familiares. Y bueno, pues el management estima un internal rate of return, ¿no? De 21% para los próximos 10 años. O sea, el inversionista que quisiera dejar su dinero los próximos 10 años, ya digamos, tomando en cuenta el bono y después metiéndolo al capital y demás, pues por lo menos un 21% sería el rendimiento de la inversión, ¿no? La empresa ya hoy tiene algunos contratos de precompra en Europa y tiene un acuerdo estratégico con una empresa pública de vertical farming en Estados Unidos. De esta que les digo, no tengo bien los detalles del acuerdo estratégico, no sé si la empresa ya tiene algo de equity o quizás va a ser alguno de los inversionistas en el bono, pero estoy seguro que también hay un tema de intercambio de tecnología y know-how, ¿no? El management, les debo decir, es un management que también pues tiene muy buenas credenciales en Europa. Entonces, bueno, pues eso siempre da más confianza, ¿no? Este es un screenshot del Investor Deck que ellos nos han mandado, ¿no? Y pues es un Investor Deck que son más o menos unas 30, 40 páginas. Creo que está muy bien hecho. Trae todo el caso de negocio, trae todo el plan de negocios de la empresa y pues trae toda la parte de lo del bono y luego la conversión al capital, ¿no? Y yo les diría cuáles podrían ser los posibles siguientes pasos. Pues esto está muy dirigido obviamente a inversionistas individuales o a family offices que quisieran invertir, también inversionistas institucionales, ¿no? Quizás, si es que sus estatutos se los permiten. Una idea que se me ocurría es a lo mejor una inversión NEA, ¿no? Si en algún momento nos animamos y quizás podemos constituir una empresa para meterle lana y que esa empresa compre parte del bono y después se quede invertida en la empresa, y quizás podemos hacer ahí un pequeño fondito nuestro para entrar al tema de vertical farms, ¿no? Hoy nosotros tenemos como firma el mandato para mostrar esto o proponer esto a inversionistas en todo el continente, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina. Entonces, también la puerta está abierta si en algún momento conocen a algún inversionista en otro lugar de Sudamérica, de Norteamérica, de donde sea, podemos
podemos platicarlo. Alguien nos ha preguntado, oye, pero la granja en México es posible. El proyecto hoy realmente habla más de granjas en Europa, ¿no? Es lo que trae el proyecto. Sin embargo, lo que dice también el management es que si alguien hace una inversión suficiente como para casi financiar en su mayoría la granja y quiere que la granja vertical esté en algún lugar de México, es un tema que totalmente están abiertos a platicar, ¿no? O sea, si en algún momento el inversionista dice, oye, pues a ver, yo pongo 4 o 5 millones de euros, me interesa, pero quiero que la granja esté en Guadalajara o esté en Monterrey o cerca de alguna zona urbana o en la Ciudad de México, se puede platicar, ¿no? Y bueno, los siguientes pasos, pues si alguien está interesado, obviamente habría que firmar un NDA para que les podamos compartir este investor deck, este prospecto que ya está armado. Podemos tener una llamada con nuestro contacto en Europa, ¿no? Él tiene mucha más información sobre el proyecto y ha estado muy metido en todo el tema del desarrollo del plan de negocio, las proyecciones, etcétera. Y también, si la situación lo amerita, se puede organizar una llamada con el management team. El management team, yo les diría, es obviamente europeo, principalmente alemán, austriaco, holandés. Y ya en su momento les presentaría las credenciales, pero pues es gente que ha estado metido en este sector, muy conectados en Europa y creo que pues, tienen todo para hacer de esto un proyecto exitoso, ¿no? Pues nada, ese es básicamente lo que tenemos. Yo les diría, me gustaría mucho, son las 7:40, me gustaría mucho dejar 10, 15 minutos para platicar, preguntas que pudieran tener y si quieren después también podemos hacer un poco de small talk, que como decía Rodrigo es muy importante. Pero muchísimas gracias por su atención y podemos platicar dudas o inquietudes. Gracias Armando. No veo preguntas en el chat, pero sí, como bien dices, invitemos a la gente a que de manera directa nos hagan sus preguntas y comentarios. Y si sirve de algo, pues damos un empujoncito. Aprovechando que nuestro buen amigo Eduardo Mapes está aquí y que le sabe al tema. Tu punto de vista, Eduardo, ¿cómo podemos apoyar este proyecto? ¿Qué tanta posibilidad hay de acercarlo a inversionistas, a fondos? Y bueno, disculpa que te ventile así de feo, pero eres amigo de todos. Adelante, Eduardo. No, por supuesto, no. No, al contrario, Jesús, digo, primero que nada, Armando, pues, felicidades por la presentación muy clara, de la oportunidad de inversión. Digo, ciertamente, digo, ahorita a lo mejor, pensando un poco por el tamaño y todo eso, los potenciales inversionistas, posiblemente se podría ver algo con los fondos de pensiones, ver si a través de alguno de los ya sea SERPIs que tienen, si por ahí alguna de las AFORES pudiera estar interesada en un proyecto de este tipo, ¿no? Ciertamente, bueno, para ellos es fundamental pensar en un proyecto para México, pero también pues podrían pensar a través de alguno de los SERPIs que tenga dentro de sus objetivos la parte agroindustrial, que pudieran estar invirtiendo. Digo, ahorita me viene a la mente BlackRock, por ejemplo, que habría que revisar si BlackRock tiene algún fondo enfocado a agronegocios, y bueno, pues por ahí es donde a lo mejor les podría interesar a ellos, ¿no? Por ahí se podría explorar, pero y también referido, digamos, a algunos países de América Latina, pues también habría que explorar con las sus fondos de pensiones equivalentes a las AFORES, ¿no?
que es ahorita lo que me viene un poco en mente, ¿no? Porque digamos que por las características y todo eso, pues sí es un proyecto grande, en donde sí necesitas inversionistas institucionales, ¿no? Totalmente, sí, y gracias Eduardo por el comentario. Sí, lo que sabemos, por ejemplo, es que en Europa el grupo que está promoviendo esto pues está muy en contacto con family offices, con aseguradoras, con fondos de pensión y sí, probablemente pues, son los que van a ir adelante para echar a andar el proyecto, ¿no? Por el tamaño y los montos que se tienen. Yo creo que va a ser una muy buena inversión. Digo, el tema es obviamente pues los riesgos de entrar a una industria que está pues todavía por probar su modelo de negocio, ¿no? Aunque ya tienen un track record. Si tú ves estas empresas públicas que están en la bolsa, sí se ven tendencias de ventas hacia arriba, etcétera, pero están igual que como estaba Amazon, estaba Tesla hace algunos años, ¿no? Que ventas hacia arriba, pero los costos también hacia arriba y la rentabilidad no llega, ¿no? Entonces, ese es el gran signo de interrogación. ¿Qué tan rápido va a llegar esa rentabilidad? Y te digo, ojalá Sí. podamos tener una bola de cristal para entrar justo cuando le vayan a dar la vuelta a la curva de que los costos ya no suban tanto y los volúmenes sí suban y entonces ya las utilidades crecen de manera exponencial, ¿no? Pero yo creo que es un sector que pues, para los próximos 15 o 20 años sí va a estar ahí. No, sin duda, no, sin duda creo que sí es una gran oportunidad, entonces es un poco pues digo, revisar a través de los SERPs, sobre todo los más globales, ver si pudiera haber un apetito para ellos, ¿no? Para entrarle a un tema como ya sea en la parte digamos, de la parte de equity o también en la parte de la emisión del bono que se está pensando, ¿no? Exacto. Sí, perfecto, Dado. Muchas gracias. Oye, Armando, aquí Oscar Becerril y César Barrios coinciden en que es una buena idea esto del fondo NEA, pero más allá de ser una buena idea, pues de cuánto tendría que ser ese fondo y de cuánto la participación individual, ¿no? El ticket mínimo de quienes estemos interesados en esto. ¿Tienes una idea de montos y de cómo se podría integrar este fondo NEA eventualmente? Pues sí, al final el ticket mínimo son 125,000 euros. Entonces, digamos, a lo mejor si el fondo NEA quiere entrar como un inversionista de 125,000 euros, que son como 2,5 millones, quizás podríamos crear una SADCB, una SDRLDCB, algún vehículo, ¿no? En el que ya al interior de NEA nosotros veríamos, algunos podrían meterle 100,000, otros 500, otros, pero tenemos que llegar a 2,5 millones y entonces ese vehículo compra un ticket, aunque sea pequeño, del proyecto, ¿no? Y eso ya nos da por lo menos ahí una participación, aunque sea pequeña, pero podemos estar adentro del proyecto y pues ver los otros beneficios intangibles que pudiera darnos eso, aparte del rendimiento y demás, que pudiera ser pues, el networking con el management team allá en Europa y con clientes y proveedores, ¿no? O sea, como poner un pie en Europa, y que de ahí se pueden derivar otras cosas interesantes. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Aquí tenemos una pregunta un comentario de Ernesto Anhausen. ¿Puedes por favor repetir la relación que podría tener la inversión en el bono con la futura formación del fondo? Él no entiende esto de la inversión en el bono. ¿Te da algún derecho en particular al bono? Al fondo, perdón. Sí, 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 con todo gusto. Entonces, mira, ellos van a levantar capital en 2022, ¿sale? O sea, ellos esperan que para 2022 ya tener un fondo de capital constituido y levantar 200 millones de euros, ¿no? Es el objetivo de la empresa para hacer todas estas granjas en diferentes mercados, ¿no? Sin embargo,
antes de 2022 necesitan dinero ahorita para poder terminar una granja en España y una granja en Holanda, ¿no? Y por eso van a emitir este bono de 8 millones de euros. Este bono es anterior, digamos, al fondo de capital, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen que es un bono convertible? Y es un bono emitido con todas las leyes de Luxemburgo, ¿no? O sea, va a estar inscrito, el inversionista está protegido con toda la regulación de Luxemburgo, considerando que, pues bueno, es un bono que se emitirá con este modelo que les decía ahí del RAIF, ¿no? En Luxemburgo. Pero el tema es que tú como inversionista puedes comprar el bono y generar tu interés de 8.5%, ¿no? Cuando llegue el momento de que el fondo de capital ya esté abierto, como inversionista vas a tener dos opciones. Una, puedes decir, ¿sabes qué? Pues ya yo me salgo y regresa mi capital con mi rendimiento y mucho gusto, ¿no? O la otra es, no, ¿sabes qué? Sí quiero que mi inversión en el bono se convierta en capital de la empresa a través del fondo de capital. Entonces, en ese paso te dan un premium de 25%, ¿no? Es lo que te decía que si tú al bono de 8 millones de euros le metiste 1 millón de euros, al momento de que tu inversión pase a ser parte del capital de la empresa, recibes acciones por 1.25 millones de euros, ¿no? Entonces tienes un premium de 25% por entrarle al proyecto posterior a la etapa del bono. Pero si nada más quieres el 8.5% en euros en el año que va a estar, digamos, que es hasta que constituyan el fondo de capital, pues nada más te quedas con tu interés y ya, ¿no? Son dos riesgos diferentes porque primero tienes nada más el riesgo, digamos, de ser un tenedor del bono y después pues ya tienes el riesgo de ser accionista de la empresa más hacia largo plazo, ¿no? Ok, hola Armando, gracias, soy Ernesto y ahora sí ya me quedó claro. Te agradezco mucho. No, al contrario, Ernesto, gracias por la pregunta. Un saludo. Oye, estoy leyendo aquí la pregunta de César Barrios, pero te pido, César, abre tu micrófono y échasela directo a Armando, ya que tenemos esta oportunidad. Pues sí, muy bien, gracias, estimado Jesús. Oye, felicitaciones Armando por la presentación y el proyecto, muy interesante. Desde hace algún tiempo, un amigo que trabaja en temas de innovación agroindustrial me platicó que él estaba trabajando en innovaciones en temas de aeroponía. Y es algo muy similar a estas granjas verticales. Y tienen todo un desarrollo también de innovación en biotecnología con adaptaciones de árboles frutales a pequeña escala con el desarrollo de frutas de un tamaño, digamos, como si fuera un árbol frutal natural, digamos. En fin. Y luego surge por ahí también una inquietud de un contacto que quería establecer vínculos de inversionistas mexicanos desde Chile. Y alguien me pasó el dato de un inversionista mexicano que están aquí en Lomas de Chapultepec, un fondo que invierte en proyectos agroindustriales. Entonces, mi pregunta era si no se pueden hacer coincidir también algunas iniciativas mexicanas con este bono que tú estás comentando, o el paquete incluye la tecnología y otras cosas. O se puede hacer algo quizás en paralelo. Gracias, César. No, pues mira, a ver, yo creo que sí se puede hacer coincidir. O sea, yo te diría, ¿quién en México está pensando ahorita en vertical farming, no? Y te apuesto que por ahí seguramente hay algunos grupos empresariales que ya lo están pensando, ya lo tienen en el radar. Si pudiéramos levantar el capital nosotros junto con otros fondos, otros inversionistas, pues creo que sería muy bueno ser los pioneros del vertical farming en México, ¿no? O sea, abrir la primera granja y pues, trabajar para hacerla rentable y demás. Para la empresa que haga eso en México y sea la primera, pues es como ser Telcel cuando los celulares eran de este tamaño, ¿no? Yo creo que la oportunidad sí está ahí y aquí esta relación con la empresa europea, pues creo que te puede dar muchas de las sinergias que te pueden facilitar el camino, ¿no? Tecnología, acceso a todo lo que ellos ya traen en Europa, ¿no? Y que
y que ahorita, aunque México no es un mercado, pero yo te diría, si pudiéramos levantar 5 o 10 millones de euros nosotros acá en México, ¿no? Para construir 2 o 3 granjas verticales, yo creo que de inmediato nos dicen, oye, bienvenido, tú eres nuestro partner en México, habría que ver cómo estructurar eso jurídicamente y demás, pero ahí va toda la tecnología, va todo, construyanlo allá y se vuelven parte, digamos, de la corporación europea, pero con el equity en las granjas mexicanas, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho potencial como para pensar. El tema es encontrar el capital como para poder, capital que esté interesado en tomar el riesgo de granjas verticales, ¿no? Y hacerlo en México. Ahora, digo, hay que analizarlo más a profundidad. Por ejemplo, el tema de la electricidad, como te decía, un día se nos va la luz y CFE nos deja ahí en el olvido y habría que ver eso. Claro, estoy seguro que hay formas tecnológicas de minimizar ese riesgo, ¿no? Desde plantas a gasolina o lo que sea, pero vamos, no es un proyecto sencillo, pero la relación con esta empresa en Europa pues nos puede dar mucha de la tecnología y del know-how muy rápido, más que si empiezas from scratch tú aquí solo, ¿no? De Muy acuerdo, bien. muchas Perdón. gracias, Oscar, estimado. Oscar, Armando, tu micrófono, por Contreras. favor. Tenemos ahí a Sergio. Adelante, Sergio. Gracias. Aprovechando que ya dieron la oportunidad de hacer la pregunta directa, te comento, Armando, con mi yerno estamos desarrollando en Morelia y básicamente en el estado de Michoacán el tema de acuaponía. Está combinado precisamente con el sistema de siembra, precisamente en ese sentido, con peces, y particularmente lo estamos haciendo con el pescado blanco de Pátzcuaro, que es un pez simbólico, muy nutritivo y de alto valor, inclusive económico. Entonces, es un proyecto que arrancamos primero básicamente con el rescate del pescado blanco, que se ha ido acabando, pero ya en estanques. Y ahora con el tema de acuaponía pues, se complementa muy bien porque esta agua que tiene que ser circulante no envenena las plantas, al contrario, las enriquece. Entonces lo comento porque este proyecto te lo podríamos presentar y pudiera ser algo que les pudiera interesar a ellos. No es vertical, pero pues este es un tema que complementa muy bien, particularmente en este caso, para lugares donde hay agua suficiente. Y puede ser de agua de pozo o de ríos, lo que sea, ¿no? Entonces te lo comento porque podría luego presentarte el proyecto y ver qué se pudiera hacer por ahí. Sí, perfecto, perfecto, Sergio. Lo platicamos. Fíjate que en el caso del proyecto de ellos, en todo lo que leí, no habla nada de este tema, ¿no? Ajá. Como de crianza de peces y todo. Pero si tú revisas la literatura, digamos, más teórica de cómo se originó, sí incluía esto. O sea, de hecho, ponían el esquema del edificio, ¿no? Con ciertos cultivos, hasta arriba ponían los cultivos que se pueden beneficiar más de luz solar directa, en medio los cultivos que necesiten más temas de riego específico o iluminación artificial, y hasta abajo, digamos, los primeros 2 o 3 o 4 pisos del edificio los dedicaban a acuaponia, ¿no? Excelente. Entonces, yo creo que van de la mano, ¿eh? Van de la mano totalmente y pues sí, digo, es esta necesidad que cada vez va a ser más importante de producir mejores alimentos con mejor uso de energía de manera más eficiente y más cerca de los centros de consumo. Excelente. Bueno, ya te enviaré el proyecto para que lo Órale, veas. lo platicamos, mi querido Sergio, con todo gusto. Muy bien, Oscar. Terminamos contigo. Si quieres hacerle tu pregunta o comentario a Armando. Sí, como no, gracias Jesús. Sí, bueno, esto tiene que ver con una participación que tuve la oportunidad de hacer en un evento de la Global Fruit LATAM, que tuvo precisamente la orientación de ver las oportunidades que tiene Latinoamérica en todo este tipo de cuestiones. Y una de las entrevistas que me pareció más interesantes fue con un especialista que comentó que una de las tendencias mundiales más importantes que hay actualmente es el vertical farming, pero dentro de lo que estaría considerado, digamos, todo lo que sería producción bajo techo.
que incluye también invernaderos, que incluye también otras modalidades, ¿no? Y dentro de ello, digamos que la más nueva, la más innovadora es desde luego el vertical farming, pues porque precisamente permite el poder producir en edificios y esto acerca mucho el producto a los centros de consumo. O sea, digamos, los invernaderos inclusive tienen que estar en lugares un poquito alejados, en suburbios, en las ciudades, en tanto que el vertical farming puede estar dentro de la propia ciudad, ¿verdad? Y entonces, y esto sí lo quiero comentar, pues porque coincido totalmente contigo, Armando, en que es una tendencia mundial. O sea, de hecho, este especialista comentó, por ejemplo, que esta cuestión del cultivo bajo techo está teniendo un gran despegue en lugares que no pensaríamos, como por ejemplo la propia Rusia, que teniendo un territorio tan vasto, ellos están pensando en este tipo de cultivos. Y que definitivamente, pues sí, o sea, yo creo que hay un horizonte bastante claro y como tú decías, la comparación con los celulares, pues definitivamente la agricultura del futuro, una parte muy importante de producción será bajo techo. Entonces, coincido contigo, lo veo como una gran oportunidad y creo que sí hay que estar muy de cerca de esta empresa y de estos instrumentos financieros que nos ofreces. Coincido totalmente con la presión de César de que pues, sería una oportunidad muy interesante el poder hacer algo que pudiera ser en forma mucho más directa. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Oscar. Sí, totalmente, y pues sí, platiquemos, ¿no? A ver, yo creo que lo que mencionaban de inversionistas institucionales, pues puede ser bueno, hay mucho dinero y muchas veces hay falta de proyectos, ¿no? Investiguen, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ha pasado en los últimos 3 años en cuanto a captación de capital de esta industria. Ya no me acuerdo del número, pero son billones de dólares, ¿no? O sea, se está invirtiendo a través de SPACs billones de dólares en vertical farming. Digo, tampoco eso no dice nada porque ahorita pues se está invirtiendo billones de dólares en todo, ¿no? Pero sí es una industria que ha ido creciendo en los últimos 10 años y yo creo que ya está pasando a una etapa en la que ya no es tanto un startup innovador, sino que ya hay tecnologías, ya hay metodologías, ya hay procesos ya muy bien definidos por empresas públicas. Esas empresas ya tuvieron las primeras pérdidas los últimos 5 o 10 años y ahorita podemos entrar a un ambiente ya un poquito de menos riesgo, ¿no? Pero es un tema apasionante, ¿no? Como dices, Oscar, o sea, ningún país está exento y es un tema que va hasta el nivel de la seguridad alimentaria de las ciudades, ¿no? Sí, totalmente. bien. Gracias, Armando. Pues concluimos con esto y solo nos resta pedirle al buen Rodrigo se ponga en escena y nos dirijas unas palabras de cierre. Muchas gracias, Jesús. Pues muchísimas gracias, Armando. La verdad es que esta presentación que nos has hecho hoy es extraordinaria. Sin duda, bueno, pues la alimentación es prioridad absoluta en todos los países. Es algo que no se puede soslayar en ningún momento. Este tipo de tecnología, pues, se va a ir imponiendo, ¿no? Porque, como bien mencionaste, se puede producir en la misma mancha urbana, ¿no? Y eso es algo que para, pues, sobre todo el hemisferio norte o los países muy alejados en el hemisferio sur también se requiere y se va a requerir cada vez más, ¿no? Me pareció buenísima la presentación, me parece muy bueno el proyecto. Creo que bueno, pues habrá que echar a andar nuestras relaciones y mantenernos en contacto contigo para ver cómo lo vamos cuadrando. Y bueno, pues estaremos, creo que la idea del fondo NEA la hemos platicado para diferentes cosas, pero posiblemente esta pueda ser una de las que nos sirva como un catalizador para arrancarlo. Hay que platicar un poquito más, pero esta es una muy buena idea. Luego, bueno, pues los complementos de todo el grupo que hemos estado aquí también complementan y enriquecen la plática, ¿no? La aportación de Sergio, de Ernesto, de Oscar, de César, en fin, todas estas aportaciones pues siempre también son muy valiosas y nos
y nos acercan o sea, como grupo pues, a darle viabilidad a los proyectos, ¿no? Para terminar, aparte de que de verdad te agradezco mucho, una gran presentación y un gran proyecto. Antes de despedirnos y de pedirles un fuerte aplauso para nuestro querido Armando, les quería yo comentar que estuve la semana pasada en unas pláticas muy interesantes con gente de alto nivel en Estados Unidos y realmente el tema así por excelencia fue el regreso, ¿no? Y cuál va a ser la nueva normalidad. Y lo que se ve muy constantemente es que va a ser un experimento, que cada quien va a hacer su propio experimento, que el esquema definitivamente va a ser híbrido en el futuro. La gente, aunque esté trabajando en una institución, va a estar varios días de la semana o del mes en su casa, trabajando desde su casa. Lo que hemos visto de que se ha liberado de oficinas es la punta del iceberg. Esto viene en serio. En la medida en que se vayan estableciendo los nuevos procesos de normalización, se van a liberar enormes cantidades de oficinas y se van a remodelar las actuales, como alguno de nuestros consejeros y socios señaló en el taller de bienes raíces muy oportunamente en el mes de enero, ¿no? Se está haciendo realidad lo que platicaban aquí hace meses. Y el otro tema es que, bueno, hay dos temas más. Uno es la flexibilidad y la prudencia, ¿no? Todos han dicho que ya intentaron 1 o 2 veces regresar a la normalidad y por diferentes causas tuvieron que regresar al esquema de trabajo en casa, ¿no? La variante Delta y la segunda ola y demás. Y lo que se comentó muy generalizadamente es que cada quien va a encontrar su propio camino, cada quien va a poner los límites y políticas y demás. Para algunos el que la gente trabaje en lugares muy apartados no es problema, para otros sí, ¿no? Tienen que tener también cierta, vamos a decir, distancia de trabajo. Hay quienes dicen, yo no puedo tener gente que esté a más de 2 horas de la oficina, ¿no? Hay otros que dicen, a mí, esta área de la compañía puede trabajar no sé, en Europa, 50%. No tienen problema de la distancia. Y el otro tema muy importante que hablaron es la salud mental. Y eso es algo en lo que quisiera que todos empecemos a reflexionar un poquito, porque el aislamiento de la pandemia sí nos ha aumentado a todos los niveles de angustia y los niveles de ansiedad. Y bueno, pues nuestro grupo es precisamente para acompañarnos y para estar cerca unos de otros. Y les voy a pedir, mañana les estaré mandando la Gaceta de septiembre y ahí encontrarán una solicitud a que hagan sus comentarios sobre de qué manera, mientras encontramos nuestra normalidad, podemos acercarnos más, ¿no? Creo que ya debemos empezar a buscar caminos, mientras nos podemos reunir nuevamente de manera presencial, tenemos que buscar caminos de acercarnos y de empezar a volver, aunque no sea presencialmente, pero a volver a acompañarnos más, ¿no? Así que bueno, pues este es un poquito el mensaje y ahora pues les pido a todos, como siempre, abrir sus cámaras, sus micrófonos y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro querido hermano Muricún. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buena plática, muy buena. Felicidades. Gracias. Un Buenas gusto. noches. Hasta luego. Luego. Un abrazo a todos. Gracias. Muy bien. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches.